les anuncio que, en ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril. Bueno, ya han escuchado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que lo va a hacer durante muy poquito tiempo más, porque el día 5 de marzo se disuelven las cámaras y el día 28 de abril vamos todos los españoles a las urnas. Menos de un mes antes de las elecciones de la triple convocatoria electoral, europeas, autonómicas, locales. De manera que en 30 días, en un espacio exactamente de 28 días, los españoles acudiremos por 2 veces a las urnas para dirimir 4 parlamentos, el local, el autonómico, el nacional y el europeo. De manera que prepárense porque se nos avecina unos días, unas semanas y unos meses moviditos. Bienvenidos a la redacción abierta. Hoy es 15 de febrero de 2019, soy Rafael Núñez Huesca, ya me conocen, y tengo a mi vera a una persona a la que ya conocen también, Sergio Graezo. ¿Cómo estás, Sergio? Pues encantado de estar aquí una vez más. Un placer. Creo que buenas noticias, ¿no? Pues sí que son buenas noticias, la verdad. Mucha gente sé que estaba diciendo, ya quejándose de la fecha de las elecciones. Sinceramente, creo que no nos podemos quejar, vamos, absolutamente nada. Buenas noticias, vamos a unas elecciones y es el momento de decidir, es el momento de que los españoles hablen alto y claro, y creo que tienen 2 proyectos claros, nación y constitución o tienen populismo y golpismo. ¿Qué es lo que prefieren? Pues yo creo que ahí tienen 2 opciones bien claras y por lo tanto los españoles pueden elegir entre los diferentes partidos, pero creo que con 2 principios fundamentales claros. ¿Cómo me ha gustado esa diferenciación? Y además creo que, no sé si pertenece al argumentario de Ciudadanos o es cosecha propia, pero el que los españoles puedan elegir entre constitución y nación, nación y constitución, y populismo y golpismo, yo creo que es una diferencia dicotómica cuando se dirime un problema entre solo 2 posibles alternativas, es una dicotomía. Bueno, pues esta es una dicotomía en toda regla, nación y constitución, populismo y golpismo. ¿Esto es tuyo, cosecha propia? Esto es mío, he hecho un tuit hace no muy poco sobre exactamente sobre esto. Pues muy bueno, me parece muy bueno. Por cierto, que el otro día hiciste un tuit, Sergio, que ha tenido muchísima repercusión, en el que yo también estaba implicado, que retuiteé, respecto del tráfico en Madrid, puede ser, o de los... Ah, sí, de las 129 horas que pasamos los madrileños enfrente de... Ha tenido mucho éxito ese tuit, aunque sí, también te han calzado, ¿eh? Siempre me van a dar, eso desde luego, y me importa bien poco, porque los datos objetivos ahí están. Y de hecho es uno de los institutos más reconocidos, que es el método INRIX, o el Instituto de INRIX en este caso, que es sobre tráfico, y hace lo que sería un análisis de todas las ciudades del mundo. Por lo tanto, aquel que critique eso, bueno, pues que se meta con esa institución, me parece bien, pero yo creo que sepa, claro, tienen que saber con quién se están jugando los cuartos. Bueno, saben ustedes que nos ha convocado el presidente del Gobierno a elecciones, y si quieren tener una idea más o menos aproximada de cuál sería el resultado de esas elecciones, caso de celebrarse hoy, van a celebrarse el 28 de abril, pero de aquí, del 15 de febrero al 28 de abril, tampoco hay demasiada distancia en términos cronológicos. Bueno, pues el diario.es sacó hace 48 horas una encuesta, publicó una encuesta, según la cual los resultados, caso de que los españoles acudiéramos hoy a las urnas, serían estos. Ciudadanos, el partido que a ti te corresponde, sobrepasaría a su inmediato competidor, que era Podemos, y se colocaría en una tercera plaza relativamente cerca de la primera y la segunda plaza. Está en un pañuelo la primera plaza, se la disputan Partido Socialista y Partido Popular, 23,7% de voto para los socialistas, 23,1% para los populares, solo 0,6% de diferencia, y luego a 4 puntos estaría Ciudadanos. Este es la foto fija de lo que ocurriría a día de hoy. Sergio, ¿te complace? ¿La ves verosímil? Hombre, me complacería más si Ciudadanos pudiera ganar las elecciones, desde luego. Para eso estamos trabajando y creo que tenemos ese proyecto para poder ganar y para poder convencer a todos los españoles, y la mayoría de ellos. Sin embargo, sobre estas encuestas, pues, hombre, la verdad que viéndolo, sí que es verdad que hay una nueva subida de Ciudadanos respecto a las anteriores elecciones y por lo tanto lo celebramos.
pero hay que seguir trabajando duro, porque lo que tenemos que hacer es que los golpistas y los populistas no gobiernen en España. Ese es el objetivo. Y aquí todos los demás partidos políticos nos tenemos que poner de acuerdo para llevar un nuevo gobierno que devuelva a España la estabilidad y que devuelva la unidad de España, y no simplemente pues la quiebra, el juego, el trilerismo político que actualmente tenemos encima del Congreso de los Diputados, en concreto del Gobierno de la Nación, que hasta ahora presidía Pedro Sánchez. Bueno, que hasta ahora y seguirá presidiendo. Aún no es un gobierno en funciones porque no se disolverán las Cortes hasta el 5 de marzo. Esto ha sido una de las críticas que le han hecho algunos periodistas, y a partir de ahora supongo que será una crítica constante hasta que se disuelvan las Cortes. El presidente del gobierno sigue siéndolo a todos los efectos, no en, como digo, no en funciones, y podrá seguir en la Moncloa haciendo campaña desde el Palacio de la Moncloa y desde la presidencia del gobierno, cosa que desde un punto de vista moral es perfectamente legal, pero no moral, al menos a mi juicio no lo es. Vamos, Sergio, si te parece, a repasar las portadas de la prensa del día, hoy 15 de febrero, que ya les digo que puede considerarse por el momento y de lo que llevamos del año, el día más importante del año, desde luego, porque es el día en el que conocemos que volveremos a ir a las urnas, en concreto el 28 de abril. Vamos a ver esa prensa. Creo que el primero de ellos es el diario ABC. Dice que el independentismo también se rompe ante los jueces. Dice Oriol Junqueras en esa fotografía: votar no es delito, ni organizar un referéndum, ni votar en un referéndum. Sin embargo, y es por eso que ABC dice que se rompe la unidad de los independentistas, sin embargo, dice Joaquín Forn, el anterior conseller de Interior, que nunca se habían empleado tantos efectivos para un referéndum, en este caso, ilegal. Junqueras, continúa ABC, convierte su declaración en un mitin y rechaza responder a las acusaciones. Sin embargo, Forn niega la validez del 1, contesta a Fiscalía y Abogacía y reconoce que el Tribunal Constitucional les ordenó 5 veces impedir la consulta. De manera que estamos ante una defensa de tipo emocional, guión político, y una defensa técnica jurídica, que es la de Forn. ¿Tú también observaste estas diferencias ayer, Sergio? Bueno, creo que hay dos puntos que son importantes. Por un lado, tenemos a unos, en este caso, a unos personas que van a ser juzgadas por dar un golpe de Estado, que tienen dos objetivos diferentes. Uno, saben perfectamente que tienen que ir a Estrasburgo y que es la única manera para ellos de evitar la cárcel, yendo a Estrasburgo, al siguiente tribunal por encima de los tribunales españoles. Y luego, por otro lado, hay otros que están preocupados porque no quieren ir a la cárcel, porque ir a Estrasburgo es una posibilidad, no es algo seguro, y por lo tanto, cuando estamos hablando de pasarte entre 15 y 20 años en el talego, pues yo creo que te lo piensas. Evidentemente que hay unos que están pensando en hacer política desde el juicio, desde la sala del juzgado, y otros que están intentando pues evitar ir a la cárcel, o como mínimo que no sea tan grave como lo que la Fiscalía le está pidiendo en este caso. Pero a ti no te da la sensación de que lo que hizo ayer Junqueras, bien, desde un punto de vista jurídico no tendrá ningún recorrido, pero de cara a su parroquia, incluso en Cataluña, a muchos no independentistas, puede tocarles la fibra? Es decir, Sí, hay, para empezar, me recuerda a un golpista también de 1923, que también hizo exactamente lo mismo en unas elecciones, dio un golpe de Estado, y cuando fue al juzgado, utilizó el juzgado como un medio de comunicación y no para defenderse. En ese caso le sirvió, y luego dio pues un golpe de Estado mayor, y es verdad que llegó al gobierno de Alemania pues por la vía democrática, pero puso en jaque a toda Europa, a todo el mundo. Sí que me parece importante en este caso pues que lo que está haciendo Junqueras a su parroquia, a muchos no les gustará. Lo digo porque cuando uno tiene que decir que le gusta España y que ama España y que le parece que España es fetén, pues evidentemente eso no es algo
que a los de su parroquia les guste bajo ningún concepto. Vamos a ver esas declaraciones a las que se refiere Sergio Brabezo, declaraciones en las que Oriol Junqueras, el anterior vicepresidente de la Generalitat, decía amar a España, pero además con aspavientos y casi dándose golpes en el pecho. Yo creo que una semana más y lo vemos jurar bandera en el juicio. Vamos a ver esas declaraciones. Yo en muchas ocasiones, en sede parlamentaria, en el faristol parlamentario y fuera del Parlamento, en muchas ocasiones yo he dicho que amo a España, porque es verdad. Entonces, ¿cómo es compatible esto con el hecho de que yo sea un republicano catalán? Pues porque estoy convencido de que el mejor modo de garantizar esta convivencia y estas buenas relaciones es precisamente en un reconocimiento entre iguales. Hay un refrán que está extraído del Quijote, según el cual quien bien te quiere te hará llorar. Eso dice, bueno, pues aquí Junqueras ama mucho a España, pero ha dado un golpe de Estado, ha quebrado la convivencia, ha puesto patas arriba el Estado de Derecho y ha cometido presuntamente un crimen gravísimo contra la estabilidad constitucional del país. Esa es la manera que tiene Junqueras de amar a España. También yo le diría, y cogería también a Cervantes en el Quijote, con la Iglesia hemos topado. En este caso sería con los jueces hemos topado. Amigo Sancho. Que además tiene un cierto aspecto a Sancho Panza aquí, el amigo Junqueras. Nos van a poner a parir, Sergio, con esto. Bueno, hemos interrumpido a Raquel porque le he pedido que me pusiera los periódicos, luego le he pedido que me pusiera un corte. Vamos a continuar, Raquel, si te parece, con el repaso de la prensa diaria. Hemos visto el diario ABC y ahora estamos con el diario El País. Sánchez activa la maquinaria electoral del Partido Socialista Obrero Español. El presidente del Gobierno comunica hoy su decisión sobre las elecciones generales. La foto de portada pertenece a los reyes de España en Rabat, en la visita oficial al Reino de Marruecos. Bueno, como digo, va Pedro Sánchez a aprovechar casi un mes más en el poder como presidente del Gobierno antes de disolver las Cortes. Esto, ya te digo, ha sido algo que se ha criticado nada más conocerse la noticia, en concreto por nuestra compañera de Libertad Digital, Ketty Garat, una mujer muy avezada, una periodista como la copa de un pino. ¿A ti qué te parece? Pues que actualmente utilizará Pedro Sánchez el Congreso de los Diputados o su fuerza desde el Gobierno básicamente para gobernar o poner en marcha aquellas iniciativas con marca socialista o con marca populista, depende de cómo lo queramos ver, mediante el decreto ley. Y creo que es lo que vamos a tener durante varios días, decreto ley tras decreto ley, con grandes anuncios y publicidad, bombo y platillo. Me preocupa porque básicamente el Gobierno no está para eso, está para solucionar los problemas de los españoles, y actualmente tenemos varios problemas encima de la mesa, es muy grave. Para empezar, con la unidad de España, y creo que merecería más tener una estabilidad política por ese lado que no utilizar el Gobierno para darse, pues eso, bombo y platillo. Y básicamente el Gobierno de Pedro Sánchez lo único que está buscando, como siempre, es mantenerse en el Gobierno, e incluso cuando ya ha convocado las elecciones. Su objetivo es estar y no ser un presidente, desde luego. Estar y no ser. Vamos con el siguiente periódico. En este caso también un periódico de Madrid, como es, bueno, pues me he equivocado, es un periódico de Barcelona, el periódico de Cataluña. El juicio aflora diferencias entre los jefes del Procés. Curioso que el periódico monárquico de Madrid, ABC, y el periódico progresista de Barcelona, El Periódico, coincidan en su análisis respecto de la quiebra de la unidad entre los separatistas. Vamos con el siguiente. Este es el diario La Vanguardia, también de Barcelona. Junqueras no responde al fiscal porque, dice, es un juicio político. Es lo que dice Oriol Junqueras. Básicamente me preocupa este tipo de afirmaciones, me parecen muy graves, porque yo que sepa, Torra, Torrent no están en juicio, no se les juzga por ser independentistas o por pensar que Cataluña puede ser independiente. Es una de las cosas que de verdad clama al cielo. ¿Cómo se puede decir ese tipo de cosas? Tenemos incluso en el Congreso de los Diputados partidos independentistas, tenemos partidos que han estado implicados en un golpe de Estado. Por lo tanto, lo que no se puede decir
de una manera categórica es que esto es un juicio político, bajo ningún concepto. En España no se juzga a nadie por tener ideas diferentes. Otra cosa es que a mí esas ideas me puedan parecer que son dañinas para el conjunto del Estado, dañinas para los españoles, dañinas para la igualdad de España, entre los españoles, eso lo creo. Pero que se diga que se está juzgando a personas por sus ideas, de verdad que me parece no solo una falta de respeto, sino que creo que aquí en este caso a lo mejor el juez tendría que haber puesto un freno a todo ese tipo de declaraciones, la verdad. Dice además de Vanguardia que se trata, según Oriol Junqueras, de un juicio político y sobre todo que denuncia La Vanguardia, no denuncia, informa más bien que Junqueras hizo una defensa de sí mismo de carácter ideológico. No en vano me gustaría que vieran ayer al protagonista, a Oriol Junqueras, al que fuera vicepresidente de la Generalitat, considerándose a sí mismo un preso político, de alguna manera coherente con ese presunto carácter político del juicio. Vamos a escuchar y vamos a ver a Oriol Junqueras decirse a sí mismo preso político. En 2016, en enero de 2016, fui nombrado vicepresidente del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, del Gobierno de Catalunya, y conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, cargo en el que, por el que fui cesado, o del que fui cesado por la aplicación del 155, y en estos momentos me considero un preso político. Me considero un preso político, dice Oriol Junqueras. Esto para los verdaderos presos políticos, los presos de conciencia, los que hay en Cuba, los que hubo en España a principios de los años 40, los que existen en Venezuela, esto es un verdadero insulto. Hombre, por supuesto que es un verdadero insulto. Aquí nunca se le ha juzgado al señor Junqueras por sus ideas, incluso de antes de estar en el gobierno. Por cierto, me hace mucha gracia que un historiador acabe siendo, pues estando delante de la Consejería de Hacienda. Por eso al final pues tiene las deudas que tiene Cataluña, en este caso más de 70.000 millones de euros que debe Cataluña a todos los españoles en concreto. Así que, sinceramente, este tipo de cosas, este tipo de afirmaciones, me parece que lo único que están haciendo es dañando, pues como siempre, la justicia, que es lo que quiere hacer el gobierno o los golpistas. Pero sí que decirle una cosa, creo que aquí el juez está intentando ser, o lo que sería el tribunal, está intentando ser inmaculado para no tener problemas más tarde en Estrasburgo e intentar ser lo más cauto y limpio posible en el proceso para poder juzgar de una manera pues clara, firme y sin ningún tipo de problema a estos golpistas. ¿Es posible que los jueces estén actuando de alguna manera condicionados por lo que pueda ocurrir efectivamente en el Tribunal Superior de Estrasburgo? Aunque saben ustedes que ese Tribunal Superior de Derechos Humanos de Estrasburgo no tiene carácter, en fin, lo que diga ese tribunal no necesariamente tiene que asumirlo y aceptarlo la justicia española, pero sí que puede suponer desde luego una herramienta de propaganda extraordinaria para los separatistas. Creo que nos queda un periódico más, que es el periódico del grupo Planeta de la Razón. Vamos a ver, Raquel, si podemos ver el diario que dirige Paco Maruenda. Efectivamente, diario La Razón. Sánchez irá a elecciones bajo el efecto de los 100 escaños. Bueno, se supone que Pedro Sánchez está convencido de que puede llegar o alcanzar esa cifra de 100 escaños y por tanto subir 16 respecto de los que ahora tiene, que de los 64 famosos. Seamos sinceros, me parece absolutamente increíble que Pedro Sánchez ya esté pensando simplemente en llegar a 100 escaños. Lo digo porque el Partido Socialista llegó a tener más de 200 escaños en el Congreso de los Diputados, 202 escaños concretamente. Y ahora ya está pensando en llegar a los 100 escaños. Como un éxito, ¿eh? Como un éxito, y no por sus hazañas delante del gobierno, sino porque tiene a su competidor directo, que es Podemos, que está absolutamente en caída libre. Y por lo tanto, no es porque Pedro Sánchez amplíe el espectro del Partido Socialista, sino que simplemente acoge pues los votos de los populistas. Bueno, ese es el repaso a la prensa del día. Saben ustedes que después de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, han ofrecido ruedas de prensa
Bueno, pues todos los grandes partidos de carácter nacional. Vox ha hablado, sin embargo, a través de las redes sociales, pero Pablo Casado ha comparecido, Albert Rivera ha comparecido y desde Podemos han comparecido. Sepan ustedes que Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, ha emitido una nota de prensa según la cual Casado dice que si quiere votar a Sánchez ya sabemos, si se quiere votar a Sánchez ya sabemos que el que va a poner orden en España es Torra. Critica a Pablo Casado también el mitin de Sánchez en la Moncloa, así lo ha calificado, un mitin y no una presentación de una fecha electoral, y afea el Popular que haya tardado 24 minutos en anunciar la convocatoria de elecciones y 42 minutos en hablar de Cataluña. 42 minutos y porque ha tenido que ser la prensa la que le preguntara por el que es en realidad el asunto que más ocupa y preocupa a los españoles, que es la crisis territorial y la posibilidad de que España acabe fragmentándose, balcanizándose en 1000 pedazos. Dice Casado que si el 28 de abril Pedro Sánchez tiene alguna aritmética variable para seguir en la Moncloa, volverá a pactar con los independentistas tal y como hoy no ha negado. Esto quiere decir que Pedro Sánchez no ha desmentido la posibilidad de volver a pactar con el golpismo separatista. Ahí, Sergio, también circula, y esto el Partido Popular se está encargando de alimentarlo, la posibilidad de que Pedro Sánchez pacte, en lugar de que con el golpismo y con Podemos, pacte con vosotros. Ya lo hemos dicho, una estrategia del Partido Popular errónea y que lo único que nos lleva es sinceramente a la falacia y no me parece digno del Partido Popular de Pablo Casado. Yo que sepa, quien ha pactado con Pedro Sánchez ha sido el señor Pablo Casado, cuando quiso meter a jueces podemitas en el Poder Judicial. Hace básicamente 3 o 4 meses, el pacto que tenía Pablo Casado con el señor Pedro Sánchez para el cambio en el Poder Judicial, donde ahí iban a instalarse jueces podemitas. Entonces, eso sí que me preocupa, y quien ha pactado en este caso ha sido el señor Pablo Casado. Que nos diga a nosotros que queremos pactar con el señor Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez ha decidido pactar con golpistas, con rufianes y la banda del 3%, pues sinceramente, nosotros, Ciudadanos, sí que puede decir que nunca jamás ha pactado con independentistas. El Partido Popular no puede decir eso. De hecho, ha pactado varias veces en el Congreso de los Diputados ese gobierno. De hecho, el señor Aznar, propias palabras del señor Aznar, cuando ya tenía mayoría absoluta, le propuso al señor Pujol entrar en el gobierno de la nación. Eso para empezar. Segundo... Alguien podría decir, pero ese separatismo no se había echado al monte y ni siquiera era de separatismo. Pues entonces no conoce que decía el señor Jordi Pujol. La verdad, creo que es una falta de desconocimiento por ese lado. Y luego, no solamente eso, sino los últimos presupuestos aprobados por CiU, los de la banda del 3%, salieron hacia adelante gracias al apoyo del Partido Popular. Quiero recordarlo. El Partido Popular, pues que está la señora Levy, etcétera, pues ese mismo Partido Popular catalán era el que apoyó los presupuestos de CiU, los últimos que se hicieron en Cataluña. Por lo tanto, me parece que el señor Pablo Casado se equivoca difamando en este caso, o poniendo palabras encima de Ciudadanos que realmente distan mucho de la realidad y de la verdad. De manera que Ciudadanos no pactará con Pedro Sánchez. No vamos a pactar con Pedro Sánchez, lo hemos dicho por activa y por pasiva, cosa que a mí me gustaría, cosa que el Partido Popular no va a poder decir nunca porque ya lo ha pactado. ¿Con Pedro Sánchez ha pactado el Partido Popular? Hombre, el Poder Judicial. El Poder Judicial... bueno, es algo fundamental e importantísimo. El Poder Judicial fue pactado... Se lo han repartido, efectivamente. Fue pactado entre Pedro Sánchez... Sergio, tú sabes a qué me estoy refiriendo. Coaliciones postelectorales o apoyos postelectorales. El Partido Popular no se va a apoyar en Pedro Sánchez ni en los separatistas. Bueno, eso es lo que dice, pero luego hace otras cosas cuando llega al gobierno. Nadie duda de que Ciudadanos tampoco se apoyará jamás en los separatistas, porque es el principal hostigador del separatismo. Pero hay gente que duda de que Ciudadanos pueda pactar con los socialistas. No, la gente no lo duda. Lo que quiere es hacer dudar es el señor Pablo Casado, que a mí me parece que se equivoca diciendo ese tipo de cosas porque se distan de la realidad. Ciudadanos gobernó con los socialistas en Andalucía. Y con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Luego puede volver a gobernar con los socialistas. Es como si me dice, es que
anteriormente el Partido Popular votó con Izquierda Unida el gobierno de Extremadura. Yo creo que los tiempos han cambiado. Yo creo que los tiempos han cambiado y por lo tanto lo que no podemos es mezclar tiempos completamente diferentes. Tenemos que tener claro que el 2015 no es lo mismo que el 2019. A ver si me aclaro, Sergio. Lo que ha dicho Albert Rivera es que Ciudadanos no va a votar, no va a gobernar de ninguna manera con Pedro Sánchez. Así es. Pero deja la puerta abierta que pueda gobernar con el Partido Socialista al margen de Pedro Sánchez. Hombre, es que si no, yo entiendo que Pedro Sánchez seguirá en el Partido Socialista. Es decir, cuando uno... ¿Qué pasa a partir de ahora? Porque se puede revolucionar el partido. Claro, evidentemente. Es que eso es como decir... Pablo Casado jamás va a gobernar con el Partido Socialista o va a pactar jamás nada con el Partido Socialista. Hombre, de aquí a jamás son muchos años por encima, pasan muchas cosas en política y yo creo que en política sí que se acuerdan de diferentes pactos, acciones y medidas, como ya hizo Pablo Casado, que pactó el gobierno del Poder Judicial, y creo que hay que decirlo de manera clara. Creo que se equivoca Pablo Casado afirmando este tipo de cosas. Y lo voy a recordar siempre, absolutamente siempre. Cuando se acordó el voto del Poder Judicial, ¿cuál fue la actitud de Ciudadanos? Para empezar, Ciudadanos lo que propuso es la despolitización del Poder Judicial, algo que jamás ha decidido hacer el Partido Popular cuando tenía sus mayorías absolutas. Entonces, a mí me preocupa que todos los partidos que están en el Congreso de los Diputados sí estén a favor de politizar el Poder Judicial, cuando nosotros proponemos una medida para despolitizar el Poder Judicial, pues aquí todo el mundo mira hacia otro lado y prefiere pactar entre populistas y con el señor Casado para meter jueces en el Poder Judicial. A mí me parece gravísimo y eso no lo podemos olvidar. Bueno, vamos a volver al juicio, que en realidad el juicio a los golpistas, el golpismo en sí mismo es la causa directa de que hoy el presidente del gobierno haya convocado elecciones generales y es consecuencia directa también de que el 5 de marzo se disuelvan las Cortes. Quiero que escuchen al vicepresidente de la Generalitat, a Pere Aragonès, que pertenece a Esquerra Republicana de Cataluña, insistiendo en que el diálogo, dice él, es la única vía posible para Cataluña. Esto lo dice después de haber dado un golpe de Estado y después de haber quebrado la legalidad y fracturado la sociedad catalana. Después de esto dice, diálogo, ahora diálogo. Aragonès. Este juicio es, por lo tanto, un juicio político y cada día que pase se verá más el carácter político de este juicio. Y delante de estos hechos, el Govern de la Generalitat de Cataluña seguimos apostando por la única vía posible, que es la de la negociación, que es la del diálogo y que es la de poner en manos de la ciudadanía de Cataluña la decisión sobre su futuro político. Diálogo, diálogo y diálogo. Ahora hay que dialogar. No dicen diálogo, dicen claudicación. No dicen diálogo. Lo que están diciendo es que siempre los constitucionalistas tengamos que ceder. No dicen diálogo, dicen que rompamos la ley para que ellos estén a gusto. Y sinceramente, continuar con este tipo de política, que lo único que nos lleva es a tener problemas sociales, y cuando estoy hablando de problemas sociales es que en Cataluña nadie puede poner ni siquiera una carpa de su propio partido para defender sus ideas, porque son atacados concejales, ciudadanos, simpatizantes, atacados físicamente como están pasando cada una de los fines de semana. Me parece gravísimo. Ceder todavía más frente al independentismo, sinceramente, no tiene ningún camino. Lo que hay que hacer, punto número uno, es parar la violencia, parar la fractura social, parar que las instituciones estén volcadas en frente del independentismo o golpismo y obviamente tener un nuevo proyecto no solamente para todos los catalanes, sino para toda España. Y quiero recordar una cosa, este no es un problema territorial, es un problema entre catalanes que tiene un efecto en toda España, pero jamás vamos a poder comprar el marco de pensamiento de los independentistas, que quieren decir y quieren hacer creer que esto es un problema territorial. Pues no, señores, este es un problema social entre catalanes que tiene efecto en toda España, pero jamás un problema territorial. Bueno, pues yo creo que más claro, desde luego más claro el agua. Sergio Brabezo, como siempre, mil gracias por tu claridad, por tu contundencia a la hora de expresarte, porque yo creo que lo podría decir gritando, chillando, pero no lo podría decir más claro.
Me gustaría, antes de despedirnos, que vieran ustedes un vídeo de la Policía Nacional que tiene que ver con los famosos retos virales que se están intercambiando los jóvenes, los adolescentes, los millennials. Muchos de esos retos implican un riesgo para la seguridad física, incluso con riesgo de muerte para muchos jóvenes que, sin embargo, están cayendo en este tipo de desafíos digitales, de desafíos virales. El siguiente vídeo es para intentar concienciar a los chavales de que no hagan tonterías, porque más de un muerto ya ha habido. Vean. ¡Lucas, espera! Ahora. Venga, sigue, muy bien. Va. Lucas. Me estás vacilando. Conozco quien habla chino mandarín. ¿Quién? Ricardo Ruiz de la Serna habla chino Sí, mandarín. bueno, Ricardo habla 12 idiomas. Serbo-croata. Se fue a vivir a China para aprender el idioma. 3 meses. Tenemos la llamada, perfecto. Pues primero vamos con la llamada. Aitolbak. Ahí Tolba, sí. Que lo escuchemos la llamada, ¿vale? Con el Tolba. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, es la 1:02 de la tarde, las 12:02 en la Comunidad Canaria. Estamos con mi compañero, periodista, amigo Xavier Cajo. ¿Qué tal? ¿Cómo Xavier, estamos? ¿Cómo estamos? Buen mediodía, muy Buen- bien. buen mediodía. Buen viernes. Yo siempre me confundo. ¿A partir de cuándo se puede decir buenas tardes y cuándo Bueno, buenos días? a la 1 ya puedes decir buenas tardes. A partir de las 12. Sí, de las 12 ya se puede decir buenas Bueno, tardes, pues técnicamente, pero bueno. En España yo creo que todo el mundo dice buenas tardes a partir de que ha comido. De comer. No sí, antes. sí. Bueno, Son viejas normas, nuevas normas. Xavier Cajo ya lo conocen, compañero, lleva mucho más tiempo que yo en la casa, periodista y además un periodista particularmente ducho en las cuestiones económicas, y sobre ellas vamos a hablar hoy y en adelante. Ya les contaremos la semana que viene cómo Xavier Cajo va a ayudarnos a entender la realidad y la actualidad económica de nuestro país, que hay muchas veces, al menos en mi caso, que yo necesito ayuda para comprender ciertas cosas, no es cualquier cosa en la economía. Hoy nos va a ayudar a comprender lo que está ocurriendo, luego vamos a hablar de la bolsa y cómo se ha tomado la fecha electoral del 28 de abril, pero antes me gustaría que habláramos sobre una situación que se está dando entre la comunidad china en nuestro país, que es bastante numerosa, porque el banco del BBVA, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, ha bloqueado las cuentas de más de 4.000 ciudadanos chinos en nuestro país. Xavier, ¿esto por qué ha sido? Les adelanto que vamos a tener al presidente de los ciudadanos chinos residentes en nuestro país por teléfono inmediatamente, pero antes me gustaría que nos hicieras una composición del lugar. ¿Esto qué ha ocurrido? ¿Cómo es que a 4.000 chinos les están bloqueando las cuentas? Bueno, no, lo que ocurre es que el control del blanqueo de capitales Sí. Exige a los bancos la aplicación de unas nuevas normas, que es que tienes que ir allí y explicar de dónde proceden los ingresos en tu cuenta, dónde van los pagos de tu cuenta, etcétera, etcétera, y a partir de ahí superas ese control que la Administración del Estado ha delegado en los bancos, y los bancos pues te dejan operar si tú has justificado pues, la procedencia de ese dinero que estás manejando. Puede que haya habido errores, me consta que les han bloqueado cuentas a algunos que son estudiantes o que aparecen como tales, porque aquí hay muchas suspicacias, ¿no?, sobre ese tema. Y los que nos veis, pues ya seguro que todos tenéis experiencia en lo que se llama popularmente los chinos, y en los chinos, pues, en fin, no habéis visto nunca un recibo que diga el IVA es tanto, ¿no? Bueno, pues esa actividad económica que viene en barco y que luego se distribuye, en fin, en polígonos como Cobo Calleja o como tantos otros que hay a lo largo de la geografía española,
alguien cree que ahí se puede estar blanqueando. De hecho, ha habido procedimientos judiciales importantes en la Audiencia Nacional, el legado PIN, muchos otros más, que lo que venían a relatar es un país que le da todas las ventajas para operar en nuestra economía y que no saca a cambio el rendimiento fiscal de esas actividades que le sacaría un español. Y esas cosas, en el fondo, subyacen a esta nueva normativa antiblanqueo de capitales que no solo se la aplican a los chinos. A todos. Claro. Pero que en el caso de los chinos probablemente sea la comunidad donde haya más sospecha de blanqueo. Y probablemente por eso el BBVA dice, ¿por qué el BBVA más que otros? Claro. Seguro que no. Seguro que el banco chino que opera en Madrid, que es el preferido por la comunidad china por razones de idioma y tal, muy respetables, seguro que es el que más afectados tiene. Y luego el BBVA está presente en algunas plazas asiáticas, que a lo mejor por eso es el que tiene una mayor parte de la comunidad china como clientes, ¿no? Y por eso ahí se han suscitado. O a lo mejor han aplicado el bloqueo de las cuentas con mayor observancia respecto de la nueva normativa que la irán aplicando el resto de los bancos. Se lo digo a la comunidad china, que no se van a librar por cambiar de banco, ¿no? O a lo mejor han sido poco diligentes en avisar al cliente, oiga, como no traiga usted una explicación razonable de esto, le vamos a bloquear la cuenta, que en el fondo parece que es de lo que se quejan en realidad. Tenemos ya por teléfono al presidente de la comunidad china en nuestro país, él también es de esa nacionalidad, Dawei Ding. Buenas tardes, Dawei. Entonces, primero quiero corregir una cosa, que no soy presidente de la comunidad china, sino el director de China FM, y aquí en la concentración que estamos haciendo, Recolor 10, que soy un normal voluntario, que aquí para apoyar a mis compatriotas. El señor análisis que el señor que él acaba de decir, Xavier puedo Cajo. estar de acuerdo, porque es cierto que la comunidad china, hay un gran índice de ellos que son emprendedores y empresarios. Realmente el 50% de la población activa de la comunidad china que viene a España son empresarios o autónomos. Pero ellos, gran mayoría de los casos que han sido teniendo sus cuentas bloqueadas, son pequeñas personas normales, corrientes, son pequeños ahorradores o jubilados o estudiantes, que ellos, acusar a ellos, está blanqueando el dinero. Yo personalmente no creo y no veo justificación. Así Bueno, pero vamos a ver, no les acusan, lo que dicen es vaya usted al banco y justifique lo que tiene en cuenta, que es otra cosa, no es Pero, acusarles. señor, mira, escucha una cosa, pero si nos pide unos documentos, ya hemos entregado y debería desbloquear esa cuenta. Pero tenemos casos que han entregado 5 veces los documentos que pide el banco y no bloquear la cuenta. Y en este caso, ¿cómo se explica? Vale. Es que realmente son familias, personas normales y corrientes que llevan meses esperando que les bloquee la cuenta y a entregar los documentos. Y ahora nos sentimos felices cuando el banco nos llama, oye, por favor, tráeme ese documento. Sentimos contentos, felices, porque así tenemos esperanza de desbloquear la cuenta. Pero en muchos casos, lamentablemente, no ha sido. Por eso hoy estamos aquí en Recorridos haciendo eso. Repito, eso es una concentración pacífica y no queremos hacer daño a nadie, obviamente. Simplemente queremos defender los intereses legales como persona normal. Pero ¿hay miembros de la comunidad china que han sufrido este trámite por otros bancos también o no? Sí, también a otros bancos, no solamente BBVA, eso es cierto, totalmente cierto. Por ejemplo, tengo aquí casi al lado una señora que tiene una cuenta la señora jubilada, que lleva 34 años en España, ella es nacionalidad española, no solamente de origen de China, tiene su cuenta bloqueada por Caixa. Pero es curioso, cuando le cierra la cuenta, dice que la señora no quiere trabajar con usted, tiene que cancelar su cuenta, pero no le dejan terminar el contrato con el seguro. Entonces dice la señora, pero ¿ahora cómo pago mi seguro? No, págale usted en efectivo. Y ella tiene que acudir todos los meses para pagar el dinero de la seguro en efectivo, todos los meses, y mientras tanto su cuenta ha sido cancelada. Señor Ding, ¿cuántos compatriotas están afectados? ¿Tienen ustedes estimaciones más o menos exhaustivas? Sí, tenemos una estimación de 4 o 5 mil personas, pero sinceramente es muy difícil calcular una número muy exacta. Estamos aquí, yo creo que hoy son mil y pico de personas que hoy estamos aquí concentrados. Y tengo que añadir una cosa al último, que es el BBVA,
sinceramente tengo que reconocerlo, no hemos esperado, que ha sido un acto de honestidad de BBVA de dejar unos representantes de los que hemos mostrado aquí a entrar en la sede para entregar una carta hacia su presidente, y nos han dicho que reconoce su error y que él va a intentar solucionar el problema en cuanto antes. Así que es un acto de honestidad del BBVA y estamos agradecidos. Vale. ¿Se han puesto ustedes en contactos, o incluso la Embajada de la República Popular China se ha puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores? Es decir, ¿hay negociaciones, hay contactos a alto nivel? Obviamente la Embajada China, al ser del temas de muchos chinos y nacionalidad china que residen en España, obviamente ha prestado atención al tema y ha tenido el contacto con diferentes instituciones, incluye CEPLAC y algunas entidades bancarias. La Embajada está pendiente de este tema. La Embajada está pendiente del tema. Bueno, pues nosotros esperamos que todo acabe de la mejor manera posible y que esas cuentas a la mayor celeridad queden desbloqueadas, como estoy seguro que será así, y les deseamos la mejor de las suertes a ustedes y a toda la Asociación de Chinos en España. Por supuesto. Muchas gracias. Y solamente que añadir una última cosa, que cuando el bosque es grande, hay todo tipo de pájaros. Igual que no todos los españoles pueden jugar bien el fútbol, tampoco todos los chinos son delincuentes. Siempre dejo eso. No, nadie, desde luego que eso nadie lo ha querido sugerir aquí en ninguna manera, y sabemos perfectamente que la comunidad china en España es una de las comunidades que, como usted bien ha dicho, más y mejor emprende, más negocios abre, y es por eso que tiene todo nuestro reconocimiento. Ahí Muchísimas gracias, muy desde amable. luego nuestro apoyo y nuestro reconocimiento. Señor Ding. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Xavier Cajo, esto con respecto a los chinos, que vamos a ver si consiguen quitarse de encima este problema a todas luces injusto. Respecto de la bolsa, que ha tenido que reaccionar a una declaración de adelanto electoral, ¿no? de este calado. Pues sí, lo que pasa es que, como se suele decir en el idioma de la bolsa, este efecto lo tenían bastante descontado, porque en los últimos días pues ya se veía venir que, bueno, en fin, incluso algún ministro había dicho el viernes el presidente va a adelantar las elecciones, con lo cual los mercados habían tomado nota. Los mercados han demostrado absoluta indiferencia por la convocatoria, por el adelanto del presidente Sánchez de las elecciones al día 28 de abril. ¿Eso qué significa? Bueno, hombre, eso significa que la bolsa va mal, y va mal como consecuencia muy directa pues de algunos anuncios de políticas Sánchez, como el de en fin, el aumento del salario mínimo interprofesional, que ha tenido una implicación sobre la no creación de empleo o sobre la destrucción de empleo, y que eso la bolsa lo recoge negativamente. Algunos de los anuncios hechos por el señor Sánchez ya fueron descontados en este enero terrible que ha tenido la bolsa, por ejemplo, la negociación con los independentistas, o ese buscar a toda costa que le aprueben los presupuestos, unos presupuestos que no veía bien Europa, que también es un efecto que ya está descontado en la bolsa española, que lleva un año horribilis. Claro, es que lo lleva ya todo muy mal. Lo que no ha habido y lo que podría haber habido, aunque no lo esperábamos demasiado, es una cierta euforia. Es decir, bueno, como vienen elecciones, pues hay euforia en los mercados, porque ahora sí que hemos despejado algunos interrogantes derivados del acuerdo con Podemos que pudiera tener la presidencia del gobierno. Pero claro, como tampoco está tan claro, tan obvio quién vaya a ganar esas elecciones, y si quien gana esas elecciones va a poder constituir gobierno, pues los mercados lo han tomado con prudencia, con cautela, y hacen como que están más pendientes del Brexit y de las negociaciones entre Trump y China que de los anuncios del señor Sánchez, que ya los tienen, por otra parte, muy descontados. Me llama la atención esto que dice Xavier con respecto al salario mínimo interprofesional, que todo el mundo tiene en la cabeza la cifra de 900 euros, pero esos 900 euros dependían de unos presupuestos que en el día de ayer, antes de ayer, por mejor decir, fueron abortados. Sin embargo, el salario mínimo interprofesional sí que se ha subido. Sí, el presidente ha dicho hoy, Sánchez ha dicho hoy, que las tres grandes reformas, los funcionarios y sus aumentos, que en fin, que lleva mucho tiempo sin que los tengan y que él hacía causa con los funcionarios, el aumento de las pensiones, que también le parecía ridículo que no hubieran tenido un aumento mayor.
ojo, los pensionistas que nos vean, estamos hablando de si entre 0,35 de euro o 0,70 de euro. O sea, no hace falta que llamen a su asesor de inversiones para colocar lo que les vaya a venir del aumento de pensiones de Sánchez, ya lo siento. Y la tercera pata, que es el salario mínimo interprofesional, que ha subido estratosféricamente, tal y cual, y no sé qué, y que ha tenido mucho que ver con el mal comportamiento de las cifras de desempleo del mes de enero. Bueno, pues eso se va a mantener, dice él, que pues el gobierno lo apuntalará con unos decretos ley que se supone refrendarán sus socios del gobierno Frankenstein. Está por ver si lo refrendan los suficientes o si se lo acaban tumbando. La voluntad expresada hoy por Pedro Sánchez es que lo van a llevar a ver si se lo aprueban y a ver si lo consolidan y lo dejan hecho o cerrado pues en el mes de marzo, que es el que nos queda hábil, porque luego ya saben ustedes que empieza la campaña y en campaña nadie responde por sus compromisos anteriores. Nadie se atreve, desde luego. Dices que la bolsa daba por descontado todas las circunstancias que han rodeado a estos 8 meses de gobierno de Pedro Sánchez. ¿Crees que, y supongo no, existen precedentes, las campañas electorales y la controversia y la tensión política que subyace a todas ellas afectan a la bolsa? Sí, afectan a la bolsa, afectan a la prima de riesgo, porque se abre un escenario de interrogantes. Podría ser que esas elecciones tuvieran que repetirse, cuidado. Pudiera ser que el resultante de esas elecciones no brindase mayoría suficiente como para ir a un debate de investidura, claro, y que consecuencia de ello esas elecciones acabaran por meternos en un proceso diabólico de elección tras elección hacia la derrota final. Con lo cual los mercados están un poco preocupados, se abre una incertidumbre nueva que a lo mejor los españoles saben resolver con su voto el día 28 y no se hable más. El día 29 no hay incertidumbre que valga. Eso sería bueno, eso sería positivo, pero quiero decirle que el mercado ya ha descontado cuando Funcas le dijo a este gobierno que esos presupuestos eran estrafalarios, que no se justificaban 30.000 millones. Funcas es la Federación de Cajas de Ahorros. El Departamento de Estudio de la Federación de Cajas de Ahorros. Y ya no existe, por cierto, las cajas de ahorros. Bueno, pero el departamento sigue funcionando y es uno de los más serios que hay en España. Pero es que también se lo dijo el Instituto de Empresas, que también se lo dijo la Unión Europea. El otro día Moscovici, que es el comisario de la Unión Europea que maneja el tema presupuestario, también el de España, decía, oiga, estos presupuestos, vamos a ver, pero yo creo que esto no cuadra ni por el forro. ¿El problema cuál era? Que faltaban 30.000 millones para nivelar los gastos y los ingresos, y que esos 30.000 millones decían que se iban a producir por un incremento de la recaudación impositiva de cosas como el IVA o de cosas ya constituidas o el aumento del diésel, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso estaba por ver y nadie se creía que acabaran empatando las cuentas o dejándolas con un margen de desempate aceptable. Pero así Xavier, es que habrá muchos espectadores, sobre todo los que somos legos en esto de la economía, que yo creo que somos casi todos, que pensarán, bueno, siempre que se presentan unos presupuestos generales del Estado, habrá muchas asociaciones, fundaciones que pongan pegas, hagan críticas a los presupuestos. ¿O no? ¿O lo que ha ocurrido con esto es excepcional? Aquí las críticas han sido universales. No hay departamento de estudios. Bueno, algunos lo han hecho con la sordina, ¿verdad? Para que no se viera que estaban criticando directamente esas cuentas públicas. Las cuentas públicas, ¿por qué las critican? Bueno, porque son unas cuentas públicas basadas en la concesión universal a todos aquellos que componen el gobierno Frankenstein. Entonces, ¿usted qué quiere? Partido Nacionalista Vasco. 950 y te lo arreglo. Venga, 900. Estos sí que ahora se han quedado compuestos y sin novia. Pues 950, sacamos de aquí, ponemos de allá, venga, ya tengo tu voto. Vamos ahora con el voto catalán, ¿no? Y con el voto canario, y con el voto no sé qué, y tal. Y así ha ido componiendo... Sacando la chequera continuamente. Exactamente, y con Podemos. Podemos no ha sido muy exigente. Podemos le ponía, oye, o me cumples o te dejo a medias, ¿no? Y claro, al final el desconcierto de las cuentas públicas, quizás por propia iniciativa o por iniciativa inducida, casi nos da igual. Lo que pasa ahí es que no se justificaban una línea de nuevos gastos cuando los ingresos no están mejorando, que es el problema que tenemos. La recuperación en España de la economía está siendo muy, muy, muy lenta.
muy lenta, vamos a menos y no a más. Este año 19 va a ser muy peliagudo y vamos a ver si con ese aumento de lo que es el crecimiento económico somos capaces de generar algo de empleo, algo que no, ni de broma lo que generamos, que no fue mucho en el año 18, ni de broma lo del 17, o sea que vamos frenando el crecimiento económico. Y en esa perspectiva pues habría que ser muy conservador en la administración de esos ingresos, a ver si no los perjudico y a ver con los gastos qué puedo reducir, qué puedo pellizcar. Pero bueno, este hombre pues ya saben que no está por esa labor y que su función en estos 9 meses de gobierno ha sido, pues voy a dar capricho a los que me sostienen. Xavier Cajo, yo creo que ha quedado todo meridianamente claro. Mil gracias por estar aquí. Gracias a partir de ahora te veremos, tendrán ustedes la suerte de verle y escucharle muy a menudo. Y mil gracias, que pases un buen fin de semana. Igualmente. Quiero que vean al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que ha reaccionado al anuncio de la convocatoria de elecciones el 28 de abril y ha dicho que en esa cita los españoles van a tener que elegir entre los que negocian con Torra y los que aplican el artículo 155. Vean. Por tanto, lo que vamos a tener que elegir el 28 de abril es, una vez más, si queremos un modelo que negocie con Torra o un partido que lidere la aplicación del artículo 155. Si queremos una propuesta económica que cree más paro, como ya se crea más paro en España, o si queremos un partido como el Partido Popular, que en toda su historia de gobiernos ha creado 8 millones de empleos. Bueno, pues ya estamos, son las 13:22, enseguida te pongo esto, pero antes me gustaría que vieran ustedes el Consejo de Ministros, porque lo tenemos en directo, riguroso directo, saben ustedes que es un Consejo de Ministros muy importante, el primero que se convoca después del anuncio electoral, y me gustaría que escucharan a la ministra portavoz Isabel Celaá, que será una de sus últimas comparecencias ante la prensa, y se prevé que hoy se dé vía libre a la exhumación de los restos de Francisco Franco. Vamos a escuchar en directo. Un Consejo de Ministros extraordinario. Así se lo ha comunicado a los ciudadanos a través de todos ustedes en una comparecencia pública. Si me permiten, quiero recordar, las primeras palabras del discurso de Pedro Sánchez. Una de las principales responsabilidades de la presidencia del Gobierno es ofrecer a los españoles, a las españolas, un horizonte, un futuro que conquistar, un modelo de sociedad que construir. Hemos podido escuchar en esta sala un discurso de Estado, un discurso de alguien que considera que es el momento de poner fin a la crispación como una forma de que el país pueda construir su futuro, de darle una oportunidad a recuperar el diálogo como forma de hacer política, la más positiva para todos los intereses de los ciudadanos. Vamos a ver si conseguimos que el ruido abra paso a la política con mayúsculas, la que busca mejorar la vida de la gente. Hemos escuchado a un presidente de Gobierno orgulloso de lo que ha hecho en estos 8 meses y medio. Estamos muy satisfechos del balance de nuestro trabajo. Ese balance del Consejo de Ministros está lleno de medidas dirigidas al corazón de los problemas de los españoles, a los cotidianos, a recuperar derechos, a que el final de la crisis llegue a los hogares, sobre todo a los que pagaron un precio que no se merecían. España, como bien ha señalado el presidente, es un país que si tiene un problema fundamental es la desigualdad social, la desigualdad de género e intergeneracional. Hemos peleado desde el día 1 por reducir estas desigualdades y lo seguiremos haciendo. Hemos escuchado a un presidente de Gobierno comprometido con que este periodo de hacerle un hueco que se merece al diálogo, a la política, que nos ha permitido avanzar desde hace 40 años, no se acabe aquí. Pretendemos contagiar a la vida política de esa prudencia, de esa moderación, de ese sentido de Estado que, desgraciadamente, en los últimos meses y por parte de la oposición ha aparecido muy adormecido. Entrando en los contenidos del Consejo de Ministros, quiero primero informarles sobre un plan director por un trabajo digno. Quiero destacar de manera muy breve que, según el balance presentado hoy, la ejecución del plan director ha dado como resultado hasta diciembre
de 2018 la conversión de 61.445 contratos temporales en indefinidos, a los que hay que sumar otros 132.501 por la actuación regular de la Inspección de Trabajo. En consecuencia, las cifras jamás alcanzadas en la lucha contra el fraude de la contratación temporal ascienden a 193.946 contratos temporales irregulares que han pasado a indefinidos, más del doble de los conseguidos en 2017. Además, se ha logrado incrementar la jornada de 8.824 personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial de manera irregular. Se les ha incrementado la jornada. De hecho, 2018 presenta el máximo histórico en contratos indefinidos, con más de 2 millones de personas de contrataciones indefinidas, es decir, un 18% más que en 2017. Estas cifras se les repartirá al final de la sesión o en breve. Disculpen. Paso a continuación a comentarles muy brevemente el plan de cobertura para españoles en Venezuela. Como saben ustedes, estimamos que en Venezuela hay algo más de 170.000 personas españolas registradas. Personas que están sufriendo crisis y que necesitan ayuda humanitaria. A través de la Fundación España Salud, España viene desarrollando programas sanitarios y sociales y acaba el Consejo de Ministros de aprobar una cuantía de 3 millones de euros para atención a mujeres embarazadas, antirretrovirales, insulina, medicamentos en su conjunto. Paso a continuación a presentarles el proyecto de ley, que ya es proyecto de ley, que ha aprobado el Consejo de Ministros esta mañana. Disculpen, son los restos. Muy bien, pues entonces, empezamos. Como saben ustedes, hemos aprobado esta mañana la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación. Saben ustedes que el resultado conseguido es una educación para el siglo XXI. Es un proyecto de ley que efectivamente aborda la educación desde la perspectiva de las necesidades contemporáneas de un sistema educativo moderno, sólido y que enfrenta los principales problemas de la educación española. ¿Cuáles son? Un índice de abandono escolar temprano excesivo, una baja proporción de alumnado con contenidos educativos o con conocimientos de educación insuficiente y una no igualdad de oportunidades en la proporción necesaria. Por tanto, hay razones que justifican esta reforma educativa que viene respaldada por el trabajo de todas las comunidades autónomas, los equipos de las comunidades autónomas, con excepción de aquellas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que no han querido enviarnos aportaciones. El resto de las comunidades autónomas, de los equipos de las comunidades autónomas, nos han enviado sus aportaciones. Ha trabajado mucho también el Consejo Escolar del Estado, organizaciones educativas progresistas en su conjunto, la comunidad educativa en su conjunto. Ha habido muchas aportaciones individuales y todo se ha venido atendiendo, con lo que el resultado del proyecto de ley que hoy presentamos es un proyecto de ley muy enriquecido por la comunidad educativa y muy respaldado. Es imprescindible modificar la legislación educativa española, porque la LOMCE vino a interrumpir
el equilibrio existente en ese sistema educativo que había llegado con trabajo a incorporar aquellas diferencias que, lógicamente, subsisten en educación en cualquier sistema democrático. La LOMCE ahora hemos recibido, porque ha sido la primera promoción de graduados, tanto en enseñanza secundaria como en bachillerato, la LOMCE ha hecho descender el número de graduados en 3 puntos en el caso de la enseñanza secundaria obligatoria y en 2 puntos en el caso de bachillerato. Por tanto, es un tratamiento, el de la LOMCE, que no conviene a la educación española y es un tratamiento que nos separaba además del trabajo que las corrientes europeas, la Unión Europea, venía haciendo en relación a las competencias educativas. Las razones que justifican la reforma educativa, por tanto, están ampliamente explicadas a lo largo de estos años, desde el año 13 hasta el día de hoy, en los resultados escolares, en las escuelas. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, en los itinerarios de la LOMCE que rompieron la comprensividad. La comprensividad sin la LOMCE, ven ustedes en el primer cuadro, se dan cuenta de que un 85,6 ya estudiaba la enseñanza secundaria obligatoria, siendo los programas de diversificación curricular de un 14,4. Sin embargo, en la siguiente figura ven ustedes que hay una fragmentación importante, porque la LOMCE incorporó programas de bajo valor educativo y, por lo tanto, teníamos los itinerarios ordinarios de la ESO, pero unidos a formación profesional de grado básico, unidos a los PEMAR, que eran programas de muy bajo valor educativo y que conducían a los alumnos a itinerarios muy diversos. Había 2 titulaciones de la ESO, una para aquellos que iban a ir a bachillerato, otra para aquellos que iban a ir a formación profesional. Y esos itinerarios eran estancos, es decir, aquella persona que había circulado por la formación profesional desde los 13, 14 años, ya no podría hacer bachillerato. Y así que realmente la formación profesional estaba funcionando en una cubeta casi destinada a aquellos alumnos que habían sido repetidores o a los que se les consideraba que no iban a poder incorporarse a un ritmo rápido de formación y aprendizaje. En el siguiente cuadro, la LOMCE ha empeorado los niveles de titulación en la ESO y en bachillerato, es lo que apenas acababa de comentarles. Es decir, de un 79% de graduados en ESO en el año 2015-2016, pasamos en el 2016-2017, primeros datos que tenemos de graduados en la ESO, a un 76%. Es decir, el sistema educativo, en vez de evolucionar, produciéndose el efecto de ascensor social, lo que está haciendo es reproducir desigualdades y involucionar en relación a otros sistemas educativos europeos. Y en bachillerato ocurre también, observamos un descenso de 2 puntos en la graduación o en la titulación de bachillerato. Por tanto, los efectos de la LOMCE son nocivos para el sistema educativo español. La LOMCE se equivocó gravemente. Los principales desafíos del futuro del sistema educativo español, en consecuencia, son corregir esas desigualdades, conectar con todos aquellos sistemas, tanto de la Unión Europea como de la UNESCO, la Agenda 2030, como también todas esas doctrinas que vienen de la OCDE, que afirman que la comprensividad tiene que llegar lo más arriba posible, que tenemos que procurar que el alumnado español adquiera las mayores competencias posibles y que el momento de elección que tiene ese alumnado se separe lo más posible de su punto de origen, con el fin de compensar las desigualdades de origen. Es decir, el alumno que opta más arriba, es decir, cuando tiene más edad, tiene muchas más garantías de haber optado bien que aquel otro, al que se le separa con 11, 12, 13 años, porque todavía está muy condicionado por sus determinaciones de origen. Por tanto, lo que hace esta ley es un cambio de tendencia para llevar
con un tratamiento adecuado a todos los alumnos, a la mayor proporción de alumnos posibles, a que titulen con un único título de la ESO, que les va a poder conducir tanto al bachillerato como a una formación profesional, que es de tanto nivel, de tanto rango como el camino del bachillerato. Así que la ley empieza por atender, por una atención muy específica al 03. Es decir, uno de los principios rectores de la ley es lo recomendado por la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. Y la atención a la infancia, la universalización del 03, para ir atendiendo progresivamente a la gratuidad del 03, está presente en la ley. La ley quiere recuperar los requisitos mínimos junto a las comunidades autónomas de titulación para el tratamiento del 03, de los requisitos mínimos de espacios, es decir, en la educación infantil está muy, muy presente. Es uno de los principios rectores de la ley. Y el segundo principio rector de la ley es, obviamente, la coeducación, la igualdad de género, la prevención de la violencia de género y el tratamiento, sobre todo, y aquí hay una discriminación importante positiva, de las mujeres, de las jóvenes, para que vayan incorporándose a las asignaturas, a las materias STEM, a la ingeniería, a las ciencias, a las matemáticas. Esta es una cuestión que tratamos de manera importante. La tercera es educar para un desarrollo sostenible. La cuarta es una enseñanza personalizada. Estas son, y la quinta, obviamente, todo alumno, toda alumna contemporánea tiene que saber manejar, tener desarrolladas las destrezas de las asignaturas o materias digitales, que ya no son nuevas tecnologías, pero sí son las tecnologías con las que va a tener que trabajar durante su vida. En la pérdida de equidad de nuestro sistema, ven ustedes ahí que una de las fortalezas, diría la mayor fortaleza del sistema educativo español, venía siendo la equidad. Pues bien, es uno de los pocos sistemas educativos que pierden en equidad desde la instalación de la LOMCE. Pierde en equidad, según nos dice PISA. Hay que recuperarla. Otra de las cuestiones, de las características de nuestro sistema. Como estaban escuchando, ahora la pueden ver en el margen inferior izquierda de la pantalla, la ministra portavoz, también ministra de Educación, Isabel Celaá, que ya les decía antes que va a ser una de sus últimas portavocías, porque el día 5 de marzo, dentro de aparte de un par de semanas, Raquel, compañera, quítame el audio, gracias, va a dejar de ser el gobierno el que es y pasará a estar en funciones el gobierno de España. Bueno, mientras tanto, y hasta que la ministra se decida a hacer algún comunicado interesante, saben ustedes que estamos pendientes de la exhumación de los restos de Franco. Como digo, cuando acabe el mitin y empiece a decir cosas que nos interesen de verdad, volveremos al Consejo de Ministros. Mientras tanto, me gustaría que conocieran cosas de verdad interesantes, porque en realidad la vida no es eso, la vida es esto de lo que vamos a hablar ahora. Que es la belleza, la sublimación del alma humana no está en este tipo de cosas, en la subida del IPC o en la fecha de unas elecciones generales, sino está en el arte, que es el refugio en el que muchos nos parapetamos para luego poder resistir este tipo de cosas tan aburridas. Rosa María García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Rosa María, ya la conocen, es la tercera vez, si no me equivoco, que está aquí en esta redacción abierta. Ella es filóloga hispánica y además es historiadora del arte. Estuvo hablando con nosotros en la primera ocasión de Gustav Klimt y en la segunda ocasión de uno de los que está considerados uno de los mayores genios del arte universal, y que da la casualidad que es de aquí, español, que es de casa, español, que es de Sevilla, aunque de padre portugués. Esto los españoles nos lo solemos callar, mucho, sí. Es Diego da Silva y Velázquez, que saben ustedes que Rosa María va a ofrecer una conferencia. Vamos, Raquel, a ver si podemos ver el teléfono del Club de Amigos, la fecha de la conferencia, Encuentros con Arte, Velázquez y su obra, a cargo de Rosa María García. La fecha, el 19 de febrero, que es el próximo martes a las 6 de la tarde. 10 euros para los que sean socios, 15 euros para los que no tengan la suerte de serlos. ¿Cómo llamar, cómo reservar su plaza? Porque quedan poquitas plazas
Pues llamando al teléfono del Club de Amigos de Intereconomía, el 91 616 2464 o club@intereconomia.eu. Volveremos a verlo después de la charla que vamos a tener con Rosa María, volveremos a recordar el teléfono y el correo electrónico. Mientras tanto, vamos a volver a conectar con el Congreso, con el Palacio de la Moncloa, por mejor decir, en pequeñito. Rosa María, buenas tardes, bienvenida de nuevo. Buenas tardes, encantada. ¿He definido bien a Velázquez como uno de los mayores genios de la cultura universal? Yo siempre digo que como Cervantes, los mejores genios son Velázquez y Cervantes, nada de Shakespeare, Velázquez y Cervantes. ¿Pero los nuestros o los de toda la historia? Son los de toda la historia, ¿por qué nos vamos a quedar cortos? Genial Velázquez y genial Cervantes. Y sí, ahí no voy a claudicar. A mí me dijo mi profesora de Historia del Arte cuando estaba en COU que el cenit del arte está en las Meninas. A partir de ese momento... Todo está hecho ya. Sí. Sí. Ya el arte se ha cumplido, ya no hay nada que aportar. A nivel figurativo no, luego ya a nivel conceptual puede ser muchas cosas, pero es a partir de Velázquez. De todo este sí, arte. A mí me gusta, bueno, no es que sea muy de vanguardias, es que la gente no se suelen explicar bien. Entonces, a partir del arte que no es figurativo, ya nadie quiere ir un poquito más allá. Que hay que ir un poquito más allá. Es decir, que Picasso es maravilloso también, pero da miedo, y entonces la gente se queda. Toda esa gente, ¿tú entiendes a esa gente? Yo voy a dar un mini curso de arte para que se sepan los cortes de toda la historia del arte y se sepa por qué ocurre eso. Porque no ocurre de repente el futurismo italiano, no, es simplemente porque aparece la locomotora, la luz eléctrica, y eso los pintores lo tienen que hacer. Y se empieza a ver la vida de una manera veloz, y eso se tiene que materializar en el arte. Entonces empieza a ver futurismo italiano, o sea que es por algo, no de repente se levanta uno y dice, voy a hacer energías que van y vienen y que se va notando cómo la luz incide, o unos pintores de repente deciden no pintar más en el taller. Quieren ver cómo se refleja la luz del sol en los objetos, quieren ver cómo brillan, cómo se pueden hacer esos colores, qué pinceladas hay que tener para materializar esas cosas que vemos. Entonces eso es arte más moderno, hay que continuar. Bueno, hoy vamos a estar con Velázquez, hoy que vamos es el importante. A centrarnos en Velázquez, pero a mí me interesa mucho ese arte moderno, porque yo confieso, o arte de vanguardia, o arte contemporáneo, yo no sé cómo denominarlo, pero vamos, ese arte deliberadamente incomprensible, que a juicio... Vamos, yo tengo la opinión de que un pastor, una persona perfectamente analfabeta del siglo XVII, entendía, comprendía y se estremecía con un cuadro de Velázquez. Hoy, ni siquiera una persona culta, no me tengo por un analfabeto, es capaz de emocionarse con un lienzo pintado con una pintura plana y un puntito, ¿verdad? Y un puntito. Pero bueno, ¿esto qué broma es? Pero Ni es que entender. No se puede explicar en 5 minutos. Yo prometo hacer un cursito, y vengo yo con Kandinsky y con Malevich, que es el del cuadro blanco y cuadro negro, y Kandinsky, y ya. Pero hoy no puede ser. En 5 minutos es imposible. Desde luego es todo un desafío. Hacer que le guste a alguien el arte moderno en 5 minutos, no. Yo me comprometo. Pero estás al menos parcialmente conmigo de que esto de entrada es que entra mira, mal. Voy a decir lo que digo yo en mis clases. Vamos a ver. Para hacer una ecuación o una integral hace falta sumar, restar, multiplicar, dividir, ecuaciones, mucho. Renacimiento es sumar, barroco es restar, impresionismo es multiplicar, futurismo es dividir. Tienes que tener esos 3 pasos. No se puede uno querer entender a Picasso sin haber entendido al Greco, por ejemplo. O Velázquez, que también más o menos. Velázquez es el primero que altera el espacio. Será luego Velázquez el que lo comprima o elimina esta mentira que es la ficción de una perspectiva. La perspectiva es mentira. Es un punto que yo pongo de fuga. Se te ha perdido el... Ah, ahí, vale, perfecto. La perspectiva es un punto de fuga, es mentira, es como nos engañan. Entonces el espacio va a empezarse a ver cómo se ve. No solo como si estuviéramos en una caja de zapatos, en un escenario mirando de frente. No, podemos mirar de este lado, del otro. El hombre no es solo esta plana, sino que es perfil, es alma, es cuerpo, no solo apariencia. Y todo eso lo va a demostrar la pintura moderna. Pero es difícil. Es difícil porque además la gente se cansa. Entonces a mitad del... Tampoco los planes de estudios lo han dado mucho, el arte moderno. Entonces, bueno, pues la gente
En Mondrian dicen que hace solo cuadraditos de colores. Eso va a servir luego para que tengamos las cocinas preciosas de módulos. Los módulos de las cocinas de 60-45, eso viene de un señor que se llamó Mondrian, que logró hacer el espacio, complementarlo en cuadrados, y eso se llevó a la Bauhaus. Los materiales se trabajaron, los colores se pulieron, se empezó a hacer unos criterios de racionalidad y nacieron las cocinas tan bonitas que tenemos o los muebles de los niños por módulos. O sea que todo luego va a tener una trascendencia, pero hay que verlo despacio. Desde luego el impresionismo es el antes y el después. Velázquez no, Velázquez es la tradición y hay que tener al genio en su momento. Como decía Gustav Klimt, a cada tiempo su arte y a cada arte su libertad. No se puede pintar ahora otra vez a Velázquez, porque llevamos vaqueros, no llevamos meneñaques. Entonces se acabó, pasó. Ahora, cuando se habla de él, hay que valorarlo como el mejor genio que ha habido y el que ha conseguido que el espacio sea perfecto, el que le ha dotado de atmósfera. Atmósfera es eso que hace que el ambiente esté valorado, el polvo que hay, el ambiente, las cositas que no vemos con los ojos. ¿Y cómo se materializa? Poniendo, sin definir, el pelo, no lo definimos bien, no dibujamos perfectamente, y eso hace que la pintura se convierta en cómo vemos, cómo percibimos la vida. Nosotros percibimos de cerca muy clarito y de lejos mucho menos nítido, y eso es lo que logra Velázquez, hacer esa atmósfera. Estamos viendo cuadros ahora mismo de Velázquez. Es un vídeo muy interesante que hemos cogido del cubil de Peter. Es una página web, no sé si conocías. Estos son Los borrachos, uno de los cuadros. Otra de las cosas que él va a cambiar. Normalmente la mitología siempre se ha puesto a nivel espiritual casi. Entonces Velázquez, con esa manera de razonar sobre la religión, que por supuesto es incuestionable, pero empieza a poner, por ejemplo, gente normal y corriente en lugar de los borrachos, no gente dioses nada más, sino que son gente del pueblo. Es como acercar la religión de verdad, bajarla de ahí arriba y acercarla. Solamente poner los dioses, ¿no? Eso es revolucionario. Como es revolucionario la manera, bueno, por favor, el Papa, no hay nadie que haya podido hacer el rostro del Papa, esa seriedad, pero a la vez esa potencia. Nadie. O dignificar. Hay una cosa muy interesante que hizo Velázquez y es elevar nuestro imperio a las cotas más altas, en un momento que estábamos en plena decadencia. Con Felipe IV se está perdiendo Bélgica y Holanda, se está perdiendo Portugal, y sin embargo Velázquez, mediante el conde duque de Olivares, que organiza en el Retiro todos esos edificios, las lanzas, pues ese es uno de los cuadros que va a poner por mandato del conde duque de Olivares en el Retiro, en el Salón de Reinos, que va a ser el eje promocional de nuestro imperio. Y allí, ¿qué va a lograr? Pues poner a Felipe IV, a Isabel de Borbón, a la princesita de Austria, Teresa y a Baltasar Carlos. Todos allí, todos en corbeta. El caballo en corbeta es importantísimo. Quiere decir que él tira de todo el poderío, que él puede con España y puede con el imperio. El caballo en corbeta es lo más. Bueno, pues ahí tenemos a Velázquez con esos caballos en corbeta y bueno, las lanzas, la rendición de Breda, incluso mandó a Zurbarán a hacer las Hércules. Entonces Hércules, todos esos maravillosas virtudes las cogen como metáfora para la monarquía española. Entonces en el Salón de Reinos están todas las virtudes de Hércules, el poder, el valor, todo esto. O sea que supo elevar nuestro imperio, que ya te digo, estaba un poquito empezando la decadencia, a lo más, simplemente con su pintura, con su arte. Vamos a hacer, a mí siempre me gusta hacer una puesta en escena de lo general a lo particular. Velázquez, ¿cuándo nace, cuándo muere? Nace quizá en el apogeo del imperio y muere. 1599 nace y muere en 1660, ya empezábamos a decaer. Lo que pasa es que nace en Sevilla. Sevilla es muy importante, mucho. Allí está la casa de contratación, allí llega el dinero y allí llega la influencia de los pintores. Entonces allí es un campo muy abonado para que él esté despierto. Pero es pequeño. Cuando realmente va a ser genial va a ser cuando vaya a Italia. Rubens es un diplomático y viene a Madrid y se da cuenta que ese chaval, que bueno, que es casi ya un genio. Entonces le dice, mira, tienes que ir a Italia
Porque hay cosas que la gente, hay una cosa que la gente no sabe, y es lo difícil que es ver una colección de pintura a un pintor antes. No, eso de tiene influencia de Carballo. ¿Y dónde lo ha visto? Vamos a ir en directo a la rueda de prensa del Consejo de Ministros, porque me dicen, me chivan mis compañeros, que están diciendo cosas importantes por fin, después de 40 minutos. El decreto que modificaba la Ley de Memoria Histórica del año 2007, introduciendo un artículo que era fundamental, que era la modificación del artículo 16.3, diciendo: en el Valle de los Caídos no puede estar enterrado nadie que no haya sido víctima de la guerra civil. Esto nos conducía necesariamente, con la aprobación de este Real Decreto, a que Franco no cumplía esos requisitos, porque el dictador Francisco Franco murió en el año 1975, como es público y notorio, y por tanto estaba enterrado indebidamente, conforme a la Ley de Memoria Histórica, en el Valle de los Caídos. El siguiente paso era proceder a la exhumación de los restos de Franco. ¿Por qué? Porque había que cumplir la ley. ¿Qué ley? La Ley de Memoria Histórica. ¿Qué artículo? El 16.3, que aprobamos en el 24 de agosto. En esta misma línea y siguiendo este íter de actividades del Gobierno, fue el 31 de agosto, en nuestro Consejo de Ministros, se inició un procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo tenía como principal función y como principal objetivo desarrollar un procedimiento con todas las garantías legales, siendo absolutamente escrupulosos con el ordenamiento jurídico. ¿Y por qué era importante? Porque este era un acto de Estado, este era un acto histórico, y como tal acto de Estado histórico, político y además para la convivencia de todos los españoles, tenía que hacerse bien. Y para hacerse bien necesitaba la escrupulosidad del procedimiento. Les repito, el día 31 de agosto, en nuestro Consejo de Ministros, se acordó iniciar ese procedimiento. Un procedimiento que, ya les adelanto, ha sido difícil, ha sido complicado, porque hemos adaptado la Ley de Memoria Histórica, la Ley de Procedimiento Administrativo, dando entrada a todos los interesados, no solamente la familia, sino a otros interesados que pudieran estar interesados en esta exhumación de Franco, en este cumplimiento de la norma. En el curso del procedimiento, pueden imaginar ustedes, había una serie de objetivos, que era pues, obtener las licencias correspondientes del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para realizar las obras, que era también contar con las autorizaciones pertinentes de la Comunidad de Madrid en cuanto a los actos mortuorios, porque estábamos hablando de la exhumación de unos restos cadavéricos, y luego atender a todas las demandas de los interesados. Las demandas que en muchos casos fueron un verdadero obstáculo, pero lo tomamos como algo normal en el desarrollo de un expediente donde puede haber distintos interesados. Bueno, son casi las 2 de la tarde, faltan 3 minutos para ser las 2 de la tarde en punto. Estamos con Rosa María García, que es filóloga hispánica y sobre todo, y aquí viene en calidad de ello, es historiadora del arte. Estamos hablando de la figura universal de nuestro genio sevillano, Diego da Silva y Velázquez, que nace en el apogeo de nuestro imperio y muere ya con el declinar del mismo. Sin embargo, sus últimos años él consigue, solo por su arte y la intelectualidad puesta al servicio del imperio, logra que el imperio mantenga ese esplendor, su propio, sí, el esplendor del imperio, gracias a una pintura, que esto es una cosa ya extraordinaria. O sea, cómo los pintores son capaces del relato nacional mantenerlo, sostenerlo. Exactamente, y es más, cuando venían los embajadores a España,
A lo mejor el palacio no era grandilocuente, el del Retiro, el Salón de Reinos, pero esas puertas abiertas y todos los venecianos, Tiziano, Tintoretto, Veronese, todas las pinturas que se habían comprado, más todo el panorama de los reyes en pleno poderío, se quedaban anonadados las gentes que venían a España. Quedaban absolutamente como cuando nosotros íbamos a ver los Medici, lo mismo. O sea que el arte siempre fue utilizado como gran poderío. ¿Qué supone la obra de Velázquez para España? Aparte de en aquellos momentos, desde un punto de vista diplomático e imperial, tuvo importancia, pero a día de hoy Velázquez es una de nuestras iconos culturales. Es un pilar que hay que mantener siempre. Ha habido una idea ahora en Madrid que a mí me ha gustado mucho y es poner las meninas en todos los sitios pintadas de una manera diferente, cada uno aportando ideas, y la verdad es que era una cosa, a mí me ha gustado muchísimo, porque los extranjeros que vienen saben ya qué es una menina, de dónde vienen las meninas y quién pintó las meninas, para que nunca se olvide. O sea que eso a mí me ha parecido un fantástico, y siempre lo tenemos que tener como punto de referencia. Es que fue un antes y un después, es que es la persona que ha manipulado el espacio y que nos ha enseñado a ver cómo ha pintado como realmente vemos. Nosotros cuando vemos de lejos vemos muy indefinido, y cuando vemos de cerca vemos muy definido. Ha sido capaz de duplicar el espacio. En las meninas, si nos damos cuenta, tiene un espacio infinito hasta el final, pero si yo me pongo aquí y me doy la vuelta, el espacio sigue llegando hasta donde yo llegue. Es decir, duplica por un lado y por el otro el espacio. Es uno de los cuadros, yo creo, Rosa María, corrígeme si me equivoco, más comentados de la historia, las meninas. Hay mucho análisis, hay documentales. Sí, hay ríos de tinta de las meninas y cada vez se van aportando más cosas, y además alguien dijo, y es cierto, que hay un cuadro que nunca, nunca olvidarás en la vida, que son las meninas. Puedes ver el Louvre entero, puedes ver el Museo de Berlín, pero alguien que ve las meninas nunca las va a olvidar. Hay dos cuadros en España que no se olvidan nunca. Uno son las meninas y otro es el Guernica de Picasso. Quien lo ve, ninguno de los dos lo va a olvidar. Se te van a quedar en la mente. ¿Cuál fue su proceso de aprendizaje? Porque tú hablas de un punto de inflexión en su viaje o sus viajes a Italia, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue muy importante, porque España pues era un imperio, pero a nivel de arte, pues bueno, teníamos Zurbarán, Murillo, pero ahí venían los flamencos, pero vino Rubens. Rubens ya era un diplomático, venía de Flandes, había investigado mucho sobre las pinturas, y entonces vino a Madrid y se quedó prendado con Velázquez. Y fue cuando le dijo que tenía que ir a Italia. ¿Por qué Italia? Pues porque allí están los maestros del Renacimiento, allí está Leonardo, Rafael, allí está Miguel Ángel, allí están todos los venecianos, con unas nuevas formas de hacer, y eso no era accesible a cualquiera. Así que Velázquez se embarcó para allá. Luego no quería venir, el rey de España no hacía más que decirle que viniera, y él, Majestad, espera un poco que estoy aprendiendo más. Y es que parece ser, no está muy, que había un amante por el medio, no hacía más que pintar la Venus del Espejo y nunca terminaba de pintar la Venus del Espejo. Y ya decían, vamos a ver, Velázquez, que es que nos haces falta en la corte. Y ahí salió la Venus del Espejo, que dicen que el niño que está sujetando el espejo es hijo suyo. Vamos, que le dio tiempo a aprender de todo, arte, pintura, pincelada y de la todo. Anatomía, mira, la anatomía femenina, la vieja friendo huevos que tú dices, pues a mí me parece un cuadro... Claro, pero mira qué oscuridad tiene, parece una linterna que sale de las figuras y no hay ningún espacio. Sin embargo, cuando aparecen las meninas o aparece la fragua de Vulcano, hay un espacio grande, hay aire, corre el aire, ahí... ¿Cómo se llamaba el pintor italiano de los claroscuros? Carballo, ¿Esto es inspiración? pero es curioso porque nunca conocí a Carballo. Ah, no, pero son coetáneos, ¿no? Sí, pero no lo conocí nunca. Cuando él fue allí, a lo mejor ya había pintado La vieja friendo huevos y todo lo demás cuando fue a Italia. O sea, que debía de ser, bueno, una manera. De todas maneras, Carballo lo hace de otra forma. Carballo hace magia. Hace las luces de tal manera que te enseña lo que él quiere. Velázquez no, se limita a sacar las figuras de dentro. Curiosa la vida de Carballo, esto también merecería una conferencia, porque era un asesino, Carballo era un criminal. Era de capa y espada, era de pronto sacar la espada rápidamente, y mujeriego y ambiguo. Un macarra, de todo. En toda regla. Sí. Que es uno de los genios del arte universal, o sea, es una cosa tremenda. De verdad, es que los genios no están reñidos con la vida como persona. Claro. Porque puedes ser lo que sea y luego pues eres un genio en el trabajo.
Por último, yo creo que ya nos has respondido a esta pregunta, pero no me resisto a volvértela a hacer porque me gusta escuchar algo así de un artista español. ¿Qué aportó nuestro Diego Velázquez al arte universal? Aportó dos cosas importantes. Una pincelada que nunca se había hecho, que la inventó él prácticamente, que es una pincelada de mancha, de golpe, de caos, y sin embargo desde lejos se materializa perfectamente un brocado, un encaje, un hilo de oro, un hilo de plata. Pero si se acerca uno, aquello es un caos. Y eso lo va a hacer 2 siglos después el impresionismo, pero 2 siglos después, que no es ninguna tontería. Velázquez sabía que era muy difícil aquello y entonces solo hacía así los vestidos, le daba miedo las caras, eso ya sí que lo hará el impresionismo nada más. Pero las caras las hacía finitas, por eso Carducho decía, no vale para nada Velázquez, es un pintor de caras y manos, porque lo demás no entendían esas pinceladas y decían que eran manchas, que eran ahí pegotes. Y otra de las cosas es que la pintura es intelectual. De verdad, si hay algo que yo invito a la gente que venga a la conferencia es para que vean esto, para que vean cómo Las Meninas es la superación absoluta de decir que la pintura es artesana. La pintura tiene una parte artesana, que es moler colores y tensar bastidores, pero luego hay que pensar, hay que decir cosas complejas con lo que se está pintando. Y dijo tantas cosas en Las Meninas que no me extraña que estén todo el día tirando ríos de tinta las críticas, porque desde poner en promoción a la segunda generación, como es la princesa en el medio, hasta meterse él en el cuadro, que eso era un atrevimiento, pero Velázquez en el mismo espacio que el rey, pero bueno, y eso con un truco. Y si nos damos cuenta, Velázquez no está pintando nada, no pincela, no, está mirando, está pensando, está reflexionando la composición. Luego quiere decir, y cierro ya, por favor, que ya no voy a decir más trucos, tienen que ir, para que sepan que la pintura tiene que estar al mismo nivel, ya lo está, que la arquitectura, que la música o que la poesía. Nada de artesanía, no. Es intelectual y es lo que demostró. Yo creo que y perdón, una última cocina, le costó al pobre hombre que la Cruz de Santiago no la consiguiera nunca, porque en esa España, si te manchabas las manos trabajando, ya no podías ser nobles, ¿vale? O sea, podías ser arquitecto noble, pero como te mancharas las manos de escultor o de pintor, ya no. Por eso firmaron todos en Sevilla que nunca había vendido un cuadro y que él no pintaba, que los ratos libres, que era aposentador del rey, que era ujier del rey o que era mayordomo del rey. Lo de pintor así como de los domingos, porque no se podía. Vale. Qué curioso, aquella España, ¿eh? Sí. Bueno, pues quizás nadie mereciera mejor esa distinción de Caballero de la Orden de Santiago que Diego de Silva y Velázquez. Ya saben ustedes, vamos a ver por último el teléfono del Club de Amigos, 91 616 2464. Pueden llamar en estos mismos momentos, club@intereconomia.eu para reservar una silla, un espacio en la conferencia sobre Velázquez, conferencia que se va a celebrar el próximo martes, día 19 a las 6 de la tarde. 19 a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Llamen y reserven porque les espero. Es muy importante conocer a uno de los grandes genios de la pintura universal, Velázquez. Rosa María, mil gracias. Como siempre. Gracias. Publicidad y a la vuelta estamos de nuevo con el Consejo de Ministros, con las elecciones generales del 28 de abril y con el análisis de las consecuencias de esa nueva cita electoral. Resuelva ese eventual recurso que, bueno, la familia y otras partes interesadas ya han anunciado que están determinadas a presentar. Gracias. Y una precisión sobre la ley de educación. En estos 3 plenos que quedan, ¿el Gobierno tiene intención de que se produzca el debate de toma de consideración de la ley? Gracias. Bueno, le repito, lo que queda son los pasos. 15 días para que los familiares digan o no digan o se pongan de acuerdo o se dejen de poner de acuerdo. Si mañana, por ejemplo, es un suponero, pasado mañana, una vez publicado este acuerdo, manifiestan que los restos óseos vayan aquí o allá o los van a recoger,
y se hacen cargo de ellos, ya no hay ningún problema. Como puede imaginar, es decir, todo va a depender de los pasos que se vayan dando por los actores que están ahora mismo participando en esto. 2, si no hubiera efectivamente ese acuerdo, si hubiera silencio o no hubiera unanimidad, tendría que tomar el acuerdo el Consejo de Ministros. Por lo tanto, sí. Y hasta que todo esto suceda, no podemos determinar si entra o no entra el Tribunal Supremo a conocer del posible recurso. Quiero decir que todo son especulaciones. Hasta que no se vayan produciendo estos pasos, no podemos determinar una u otra cosa. En relación a lo segundo, he de decirle que es la propia mesa del Congreso la que ordena sus trabajos, pero no parece muy posible, ojalá, pero no parece muy posible que se llegue a tiempo para eso. Sí, buenas tardes. A la ministra de Justicia ha planteado algunos escenarios posibles en la cuestión de la respuesta que dé la familia, pero ¿qué va a hacer el Gobierno si la familia da una respuesta clara, como parece, de que, porque ya dijeron que el único lugar en el que procederían a la inhumación sería en la Almudena? ¿Cuál es el siguiente paso que va a dar el Gobierno? Y en cualquier caso, aunque entiendo que no querrá hablar de un recurso que todavía no se ha presentado, la familia lo ha anunciado, que presentará un recurso, y le insisto en la pregunta de mi compañera. ¿El Gobierno está dispuesto a actuar en la exhumación en caso de que no haya acuerdo con la familia antes de que el Supremo se pronuncie? Lo digo porque estamos ante un caso que, por una cuestión material, ¿qué podría pasar si de repente el Supremo dijese que no ha lugar esa exhumación, aceptase las medidas cautelares que va a solicitar la familia? Hay difícil vuelta atrás después de una inhumación. Gracias. Bueno, varias cosas. Lo primero, el propio acuerdo que se ha traído hoy, se ha elevado al Consejo de Ministros y ha sido aprobado, ha establecido los distintos escenarios. ¿Qué ocurre? ¿Qué no ocurre? Silencio, no unanimidad, y en su caso, si no hay unanimidad o hay silencio, Consejo de Ministros. Esa sería la primera. Después, habría que ir, si estamos en ese escenario, a que el Consejo de Ministros, es decir, el Gobierno a través del Consejo de Ministros, decida o determine cuál es el lugar de inhumación, teniendo en cuenta que en la Catedral de la Almudena no puede ser. Por lo tanto, quien lo va a decidir en esos dos casos será el Gobierno a través del Consejo de Ministros. Me preguntan por el tema de si es inmediata la exhumación, si hay recurso. No, vamos a ver, el recurso, salvo que no lo pidan o que lo pidan, no tiene efectos suspensivos. Si se pide expresamente, lo tiene en su caso que acordar el Tribunal Supremo. Bueno, estaban escuchando a aún ministra de Justicia, Dolores Delgado, porque hoy la noticia, llevamos explicando desde las 12:30 que ha empezado el programa, pero esta noticia se ha producido a las 10:30 de la mañana, es que hay elecciones generales el 28 de abril, las ha convocado el presidente del Gobierno, aunque hasta el 5 de marzo no se van a disolver las Cortes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el Gobierno general va a tener casi 20 días para poder operar a su antojo sin disolver las Cortes y hacer campaña electoral desde las instituciones, cosa que ya está empezando a recibir críticas. Como podrán ustedes comprobar, estoy muy bien rodeado. A la izquierda, Alba Vila, presentadora del informativo de Intereconomía. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. A mi derecha parece que estoy presentando púgiles en un combate. Bueno, pues no es el caso, porque se llevan además muy bien. Javier Torres García, el presentador suplente de la redacción abierta original, que es la de la mañana, él presenta la de la tarde. La Javier, Rafael. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así da gusto, ¿eh? Oye, ¿a ti te doy la mano? Alba, ¿a ti te puedo dar la mano o no Sí, procede? claro. Venga. Bueno, ya los conocen a mis compañeros de sobra. Pero... Ya, no procede. No, ni a mí tampoco. A mí tampoco me gusta. Entonces, ¿por qué nos extiende la Porque mano? a los hombres siempre les doy la mano, pero a las mujeres no les voy a dar 2 besos. Entonces, y darle la mano es feo. Entonces, por lo que tengo que buscar una alternativa, una nueva fórmula. Sea como fuere. Lo importante, unas elecciones el día 28 de abril y lo inmediato, la rueda de prensa de la ministra de Justicia, que ha hecho un comunicado que era previsible, se esperaba, lo sabíamos desde el principio de la semana, un comunicado que tiene que ver con la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Bueno, por fin ya hay una intención oficial del Ejecutivo, lo hace deprisa y corriendo antes de salir del Gobierno, un comunicado oficial que acaba de verbalizar la ministra de Justicia,
según el cual Franco será exhumado en menos de 15 días. No, dan un plazo de 15 días a la familia, para que decidan otro lugar donde sus restos puedan descansar. ¿Puede ser la Almudena? No puede ser pero la es que, Almudena. claro, ahí está el tema. La línea roja que marca el Ejecutivo y la familia no está nada de acuerdo. Es que es una trampa, o sea, te doy 2 semanas para exhumar los restos de Franco, trasladarlos a otro sitio y que no sea la Almudena. La Almudena precisamente era el lugar predilecto que había propuesto la familia Franco. O sea, lo saco y además no donde tú quieres. Esto no se va a llevar a cabo, quedan 2 semanas, a no ser que profanen los restos de Francisco Franco, pero yo creo que esto no se va a producir. Es una medida más de carácter electoralista por parte de Pedro Sánchez, una medida para hacer un guiño a la izquierda y a la extrema izquierda, pero todos sabemos que no van a sacar a Franco del Valle de los Caídos ni ahora y sospecho que en un futuro tampoco. Podríamos decir que es una bomba de humo porque además cada vez que sale una polémica del gobierno de Pedro Sánchez usan la carta de Franco para tapar sus vergüenzas. Efectivamente, igual que yo creo que va a presentarse a las elecciones generales con 2 argumentos, además los 2 de carácter victimista. Yo he intentado negociar con el separatismo, yo he intentado aprobar unos presupuestos generales del Estado muy sociales, he fracasado porque me han boicoteado, me han hecho la vida imposible. Y yo también me signifiqué a favor de la exhumación de los restos de Franco, pero la familia, los jueces, ya veremos qué o quién lo evita, pero también lo evitarán. De manera que yo lo he intentado, no pueden decirme nadie que no haya puesto voluntad y coraje en mis iniciativas, pero las circunstancias, el contexto no me ha sido favorable y es por eso, dirá Pedro Sánchez, que a partir de ahora y a partir del 28 de abril necesito un apoyo social mayor. Y es por eso que convoca elecciones. Yo creo que este puede ser el argumento electoral de los socialistas. Recordamos, porque ya han pasado unas cuantas horas, quiero que vean al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, decir, por fin, verbalizar, queríamos escucharlo de su boca, que el 28 de abril se acaba, llegamos al final de la escapada. Vean. Les anuncio que, en ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril. Bueno, por fin, Alba, no por esperado deja de ser una muy buena noticia. Desde luego, bueno, lo que decías antes, sobre que ya está haciendo campaña, lo de ha sido su principal mitin político. Hemos estado casi 20 minutos esperando a que Sánchez anunciase esa fecha. Pesado, madre mía. Había un experto que decía que era el síndrome del selfie, hablar todo el rato de sí mismo y echándose flores y sacando pecho por todo lo que ha hecho en 8 meses, que ya sabemos que no han sido más que rectificaciones, continuas promesas incumplidas, escapadas en el Falcon y un largo etcétera que repasaremos esta noche en el informativo. Pero como decías antes, el mantra del Partido Socialista de aquí hasta que vayamos efectivamente ese 28 de abril a las urnas, va a ser como yo he intentado hacer esto, pero no me habéis dejado, que qué bueno hubiese sido si yo hubiese continuado como presidente. Va también hacer la crítica no solo contra lo que se vio en Colón, sino también contra lo que vimos el miércoles en el Congreso de los Diputados, al decir que derecha e independentistas han votado juntos y como demostrar que sus cesiones ante el separatismo en verdad no han sido así. Javier Torres, ¿qué opinión tienes? Bueno, pues, ¿esto lo esperábamos? Sí, sin duda. Bueno, es lo que hemos venido barruntando en los últimos días, que iba a ser el 28 de abril, la fecha escogida por Pedro Sánchez para convocar de una vez por todas las elecciones generales. Sin duda es una muy buena noticia el fin del sanchismo. Ha sido largo, ha sido solo 8 o 9 meses, pero se nos ha hecho muy largo este periodo de sanchismo que ha sido como un zapatero al cuadrado. Ha tenido todo lo peor del zapaterismo, muchísima ideología, muchísima cesión ante el separatismo catalán. Ha venido a la Moncloa de la mano de Bildu, del Partido Nacionalista Vasco, de la mano del PDeCAT y de RC, cuyos líderes están sentados hoy, no lo olvidemos, en el Tribunal Supremo por presunta rebelión. O sea, los señores que han dado un golpe de Estado en Cataluña han sido sus apoyos. Han sido sus apoyos. Tremendo. Ahora, como muy bien apuntado Alba, Sánchez quiere pasar a la historia como un presidente al que, bueno, no le han dejado gobernar ni la derecha ni, por otro lado, el separatismo. Esto es una broma, no hay quien se lo crea, porque ha llegado de la mano de ellos a la Moncloa. Y hay una cosa, Rafa, que me gustaría destacar de esta comparecencia tan pesada, como bien ha indicado Alba también. Ha estado 24 minutos antes de anunciar de una vez por todas que va a ser el 28 de abril, el día en el que todos los españoles acudamos a las urnas
creo que hay una cosa muy importante de todas las que ha dicho, y es que va a tratar de agotar la legislatura hasta el último minuto. ¿Esto cómo se traduce? Pues en que va a tratar de hacer todo el daño posible. Lo de Franco hoy es un ejemplo más. Más allá de este anuncio sobre la exhumación de Franco, que no se va a llevar a cabo porque ni el Abad del Valle ni la familia de Francisco Franco están dispuestos a ello, pero otras medidas de carácter ideológico, otras medidas electoralistas, pues va a ir lanzando píldoras hasta el último día y puede ir aprobando lógicamente decretos hasta el 8 de marzo, que es la fecha en la que se disuelve el Congreso de los Diputados. Es el 5, ¿no? 5 martes es cuando se disuelve el Parlamento. Hemos escuchado al presidente del Gobierno y me gustaría que escucharan las reacciones de los cuatro grandes partidos políticos que restan, además del socialista. Podemos, Ciudadanos, Partido Popular, Vox, se han comunicado con sus potenciales votantes a través de la red social Twitter, pero Pablo Casado, Albert Rivera e Irene Montero sí que han hablado y ya se están empezando a posicionar con mensajes que puede, en el caso de Podemos, al menos yo creo que puede ser su verdadero eje de campaña. Vean que Podemos está hablando del verdadero voto útil, no son los socialistas, que han naufragado, somos nosotros. Vean. Ahora España tiene una oportunidad, la oportunidad de votar para dos cosas muy importantes. La primera, que no vuelvan, y la segunda, seguir mejorando la vida de la gente. El voto más útil para hacer políticas que cambien la vida de las personas, el voto más útil para que el diálogo sea una realidad y no solamente una serie de palabras vacías, el voto más útil para que los reaccionarios no gobiernen en este país y amenacen los derechos de las mujeres y amenacen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, el voto más útil para cambiar la vida de millones de personas, creo que todo el mundo lo sabe en España y también en Cataluña, es el voto a Unidas Podemos. Finalmente tenemos elecciones. Los españoles podremos ir a votar y elegir a un presidente en las urnas, a un nuevo gobierno en las urnas y una mayoría parlamentaria que lidere una nueva etapa política para España. Así que hoy es un buen día para España. Hoy hemos tenido una buena noticia. Se le devuelve la voz al pueblo español después de una legislatura fallida. Quiero recordar que esta legislatura se acabó políticamente el 24 de mayo, cuando el Partido Popular fue condenado por corrupción en el caso Gürtel. Ese día el Partido Popular tendría que haber sido responsable y pensar más en España que en su partido, pero Rajoy y su equipo decidieron seguir adelante haciendo y propiciando esa moción de censura que ganó Sánchez de la mano de Bildu, de Torra, de Puigdemont, de Rufián y de Pablo Iglesias. Por tanto, lo que vamos a tener que elegir el 28 de abril es, una vez más, si queremos un modelo que negocie con Torra o un partido que lidere la aplicación del artículo 155. Si queremos una propuesta económica que cree más paro, como ya se ha creado más paro en España, o si queremos un partido como el Partido Popular, que en toda su historia de gobiernos ha creado 8 millones de empleos. El cuarto partido en discordia, uno de los tres partidos de la alianza trifálica, a juicio de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, dice Santiago Abascal. La España Viva ha derrotado por fin una legislatura infame que empezó con un gobierno incapaz y cobarde y termina con un gobierno ilegítimo y traidor. Ahí es nada. España, otra vez, ha sido más fuerte que sus enemigos. El 28 de abril reconquistará su futuro. Juntos haremos historia. Y el vídeo que viene a continuación. Bueno, yo no sé cómo interpretar, decía aquí mi compañero Javier Torres que le gustaba mucho el vídeo porque se imaginaba a Santiago cabalgando. Es que creo que es un acierto muy bueno la música que emplea Vox en los mítines. Creo que es una música que apela a las emociones. Es verdad, porque además es una música muy identificativa, que siendo un partido tan joven, Podemos no tiene una sintonía relevante que uno la escuche e identifique al partido como Podemos. El Partido Popular sí, el Partido Socialista sí, aunque menos, y Vox la tiene.
O quizás es porque nosotros estamos tan acostumbrados a escucharlos y a verlos que la identificamos, pero sí que es verdad que tiene su propio himno. Bueno, estas son las reacciones de los 4 partidos que se van a enfrentar a Pedro Sánchez en las elecciones del 28 de abril. Alba Vila, ¿qué te parece? ¿Cómo ves el panorama? ¿Crees que volvemos a tener un gobierno socialista, separatista, Podemos, o la derecha trifálica acepta el reto y se sube a la Moncloa? Me hace gracia lo de la derecha trifálica. Sabes que no es cosa mía, ¿eh? Sé que no es cosa tuya al final. A pesar de que lo repita cada 5 minutos, no es cosa de Rafa. Es un buen ejemplo que define a quien lo ha dicho, que no has sido tú. Pero bueno, al final yo creo que lo que va a pasar ese 28 de abril es que se va a confirmar lo que vienen diciendo muchas encuestas. No que el Partido Socialista sea la primera fuerza más votada, porque creo que los españoles ya se han cansado, ya no compran el discurso de Pedro Sánchez ni del socialismo, sino lo mismo que ocurrió en Andalucía, esos españoles cansados van a votar, van a propiciar un gobierno a 3, como el que sucedió en Andalucía entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Javier Torres, Alba cree que va a haber una alternativa en el gobierno, que el Partido Socialista puede o no ganar, pero será casi irrelevante en tanto que las derechas, o el centro y las derechas, podrían tener una mayoría que lo sustituyera en el gobierno. ¿Tú qué piensas? Pues coincido con ella. Lo que vimos en Andalucía el pasado 2 de diciembre, PP, Ciudadanos y Vox, esa suma de escaños va a propiciar una mayoría absoluta. Yo estoy convencido de ello. La izquierda se va a caer sí o sí, pero todo va a depender de la movilización. Lo que resultó en Andalucía fue esa victoria de las derechas porque hubo una gran abstención. La capacidad de movilización que tengan Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, yo creo que ahí va a estar la clave de mantener o de aguantar la caída, o por el contrario, de que la caída sea ya una hecatombe total. Sánchez e Iglesias van a estar jugando la baza de que viene la ultraderecha, que viene el lobo. Y yo eso, Rafa, recordarás lo que sucedió en las elecciones del año 2000, cuando Almunia, con José María Aznar, aplicó esa teoría de que viene el Doberman, que viene la derechona. Bueno, pues a esas elecciones la ganó el Partido Popular por mayoría absoluta. Entonces, esta que va a ser la carta sí o sí de Podemos y del Partido Socialista, yo no sé hasta qué punto va a ser exitosa, ¿no? Una buena estrategia, porque la gente de Vox, por ejemplo, está muy movilizada. Ciudadanos va a crecer, estoy casi seguro. Cuidado con Ciudadanos, también he de decir. Y el Partido Popular, bueno, y Ciudadanos va a crecer hacia la izquierda, a costa del Partido Socialista, por supuesto. El PP es que va a depender mucho de Vox. El Partido Popular... Mira, yo os voy a hacer una reflexión, nos queda muy poquito tiempo, pero quiero hacernos una reflexión. El Partido Socialista solo tiene un rival en su ámbito electoral, que es Podemos, y es un partido que se está desplomando, Podemos, de manera que el PSOE puede ir de manera más o menos confortable, pero es que el Partido Popular tiene 2 rivales y los 2 en un estado de gracia extraordinario, que Ciudadanos está subiendo mucho y Vox ni les cuento, y sin embargo el Partido Popular se mantiene y le disputa la primera plaza al Partido Socialista. La clave, Rafa, para mí va a estar si el voto de Podemos desmovilizado se va a quedar en casa o va a votar a Sánchez como mal menor, para evitar que vengan las derechas. Es una posibilidad. Porque el voto moderado del PSOE, los socialistas que están hasta el gorro de Pedro Sánchez, se lo va a llevar Ciudadanos, sí, como ha ocurrido en Andalucía. Entonces Ciudadanos va a crecer hacia la izquierda, eso está claro, y el PSOE o mantiene la caída, si, como decimos, los descontentos con Iglesias se van con él, o podemos ver incluso el escenario, que yo no lo descarto, que tanto PSOE como Podemos saquen menos escaños que en el año 2016. Incluso yo creo que en este periodo que se abra de campaña podremos ver declaraciones del Partido Socialista tirando un poco hacia el centro para robar votos a Ciudadanos. Y lo que decía antes, cuidado con Ciudadanos, porque ya hay quien está pidiendo a Albert Rivera que diga si podría pactar con el Partido Socialista o no. Bueno, eso es lo que quiere Rivera, claramente, lo que ha venido aquí demostrando. He tenido a Sergio Graveza y me juraba y me perjuraba públicamente, lo ha dicho 3 veces delante de los espectadores de la redacción abierta, que Ciudadanos en ningún caso va a votar. Con todos mis respetos, Rafa, Sergio Gravezo no es Albert Rivera. Pero sí, pero y Albert Rivera, ya hemos visto la palabra que tiene, porque en la manifestación del pasado domingo en Colón dijo que aceptaba salir junto a Abascal y a Casado. No lo hizo, dijo que la bandera española iba a ser la única que iban a utilizar y no lo hizo. Salió con la europea y con la del orgullo gay. Creo que Rivera, palabra a estas alturas, yo de momento pues no se la concedo. ¿Cómo se notan las filias y las fobias aquí de cada uno? No, se notan los hechos, se notan los hechos, porque esto es lo que ocurrió el domingo pasado y hay que recordarlo. Una última cosa, aquí los 3 que estamos sentados en la mesa, ninguno somos madrileños. ¿Tú estás empadronado en Sevilla o en Madrid? En Madrid. ¿Y tú en Lugo? En Lugo. En Lugo, o sea que tendremos que ir... Bueno, yo estoy aquí en Madrid, pero tendréis que ir... Entiendo que iréis a votar, ¿no? Yo votaré por correo. Votarás por correo. Yo votaré aquí. Pero votarás. Sí, sí, seguro. Votaremos.
Y luego, en menos de un mes después, una triple cita electoral, elecciones autonómicas, locales y europeas. En el caso de Galicia no va a haber elecciones autonómicas porque ellos, al contrario, y en el caso de Andalucía tampoco va a haber elecciones autonómicas porque estoy sentado con dos ciudadanos que pertenecen a comunidades regiones históricas, no como la mía, la valenciana o la madrileña, que no somos históricas y sí que votaremos. Sea como fuere, nos enfrentamos a una primavera muy interesante y muy movidita desde el punto de vista político. Caballeros, señora, muchas gracias. Mil gracias. Placer. Les dejo con Fernando Paz y Tiempos Modernos. Buen fin de semana.